Es dado palabra con denuedo. Bendito Dios. Gloria sea el Señor. Vamos a la palabra de Dios y demos gracias a Dios porque estamos en este lugar donde vamos a aprender más su palabra y donde vamos a entender más a nuestro Creador para vivir en comunión con Él, buscarlo en cada momento. Y en este día, Padre, que es un día especial para el mundo mundano, pero para ti, Señor, es un día de conocer el amor de tu intimidad contigo, Señor. Y este día vamos a hablar sobre el amor a Jesucristo. Ese amor que nos enseña día a día a estar con Él. Es el amor en la base de la vida cristiana. Si el amor no está dentro de cada uno de nosotros, no tendría fundamento en la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que tenemos un Dios vivo y verdadero, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos fortalece, un Dios que nos edifica, un Dios que nos transforma y un Dios que nos cambia cuando escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es amor. Lo más preciado para el hombre, lo más preciado para la mujer, son los más grandes logros en la vida de cada uno de nosotros, conocer las escrituras de nuestro Dios vivo y verdadero. El verdadero amor de Dios nos impulsa a hacer cosas verdaderas. El amor de Dios nos impulsa a hacer creaciones nuevas. Es lo más perfecto que creó Dios en nosotros. Todo lo hacemos por impulso del amor que tenemos en nosotros a nuestros seres queridos y a nuestros familiares, en virtud del amor implantado por el Espíritu Santo. Ese amor que solamente lo podemos encontrar en el amor verdadero, que es en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, que Dios nos va a hablar en esta mañana, para que cada día de nosotros busquemos más el rostro de Dios. Ahí está su triunfo, ahí está su prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero. Dios lo que quiere hacer es creaciones nuevas, perfecto, ser un ser perfecto a la imagen y semejanza de Dios, porque somos de un Rey de Reyes, majestuoso Dios. Y dice que la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice: mirad cuán amor ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Muchas de las veces nosotros, cuando venimos al camino del arrepentimiento, no nos conocen. ¿Cuál es nuestro historial? ¿Cuál es nuestra forma de alabar y glorificar el nombre de Dios? Pero cuando venimos, dice que mirar cuál amor ha dado al Padre para que seamos hijos únicos en cada uno de nosotros, a los que nos acercamos a su trono de la gracia, a la reconciliación. Por eso es bien importante que nosotros apreciemos el amor de Dios por medio de su palabra, lo esencial para nuestra vida, porque es como nuestro alimento espiritual, que va a ser como el amor para una vida cristiana. En primera de Juan 5, del 1 al 5, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, el nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también el que ha sido engendrado por Él. Gloria sea el Señor, porque aquel que cree, dice que va a tener vida.
Todo aquel que ama tiene que, es un engendro que lo constituye Dios como un hijo. Más cuando Dios ve que nosotros leemos la palabra de Dios, buscamos el rostro de Dios, hacemos oración por Dios, en coinonía con Él, automáticamente nosotros estamos yéndonos a conocer más de cerca a nuestro Dios, al que nos ama. Dice el versículo 2, entonces conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos más que nada bendecidos en la presencia de Dios. Dice el versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, son sencillos de entender, sencillos de comprender, porque sabe que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa, pero Él nos hace entender que Él, con su amor inmenso, nos abre el entendimiento y podemos empezar a entender a un Dios vivo, a un Dios que nos ama, a un Dios que nos quiere enseñar que cada uno de nosotros tenemos una fe incrustada dentro de cada uno de nosotros. El amor de Dios es aquello que dispone nuestro corazón para honrar a Dios. Él es el único que va a poner ese amor dentro de cada uno para que nosotros podamos honrar a Dios. Por eso el que nace en el amor de Dios quisiera estar en los atrios, quisiera estar en coinonía con los hermanos, quiere estar en oración. ¿Por qué? Porque nació el amor de Dios en él. Porque dice, el amor a Dios, aquello que dispone su corazón para honrar a Dios. Dice, es reconocer su grandeza y someternos alegres, gozosos, armoniosos y a trabajar en la voluntad de Dios. Mateo 22 del 34 al 38. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Dice versículo 35, y uno de ellos intérprete de la ley, porque sabían la ley de Dios. Ellos sabían que cómo podían tentar a Dios, porque sabían ellos que la ley de Dios lo estaba aplicando Jesús, porque Jesús era el conocedor de la ley, era el conocedor del Hijo de Dios, el que formó los mandamientos, lo que formó las leyes, los estatutos, las normas, todo lo formó Él. Entonces pensaron que los saduceos, Jesús no sabía las escrituras, que sabían de qué descendencia venía. Entonces muchas de las veces cuando nosotros nos conocen, ¿verdad? Nuestra vida mundana, nuestra vida que hemos llevado, y ahora dice, bueno, ahora dice que es cristiano, pero voy a ver que si realmente sabe las escrituras o no lo sabe las escrituras. Por eso es importante capacitarse, dejarse enseñar, aprender correctamente, para cuando nosotros estemos a la presencia de alguien que vamos a evangelizar, lo hagamos con la palabra, con denuedo de las sagradas escrituras. No hablar por hablar, ¿por qué? Porque vamos a cometer errores. No, siempre tiene que ser en el conocimiento de Dios. Dice versículo 34 al 38, vamos a leer. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno, y uno de ellos, intérpretes de la ley, dice, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás a
al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Con todo nuestro ser, con todo ese entendimiento de que vamos a salvar nuestra alma. Y dice el versículo 32, este es el primero y gran mandamiento. ¿Verdad? Es algo tan hermoso que nosotros, cuando nos demos cuenta que nuestro Dios lo que quiere es que aprendamos las instrucciones, las leyes de Él, para que nosotros dispongamos nuestro corazón en honrar a Dios. El conocer su grandeza, el conocer su eternidad. Y que lo que Dios quiere es que nosotros gocémonos de esas promesas tan deliciosas que le va a alegrar el corazón, la armonía del éxito y de la prosperidad de su vida que usted va a desenvolver. Porque la fuente que emana el amor de Dios en cada uno de nosotros, lo que Dios quiere es que emane fruto, un fruto, una fuente de energía, y eso se llama una fe inalcanzable, que emana la fuente de los mandamientos. Si nosotros aprendemos los mandamientos, va a empezar la fe en nosotros a fortalecerse en el amor de Dios, y nos mueve a obedecerlo con una obediencia consciente al conocimiento de las promesas del Evangelio de Jesucristo. Y Él es el amor que conocemos con veracidad y con fuerza, con fortaleza y que nos hace refunfuñarnos en Dios. Dice que tenemos que refunfuñar. Ustedes ven a un gato cuando refunfuña. Así nosotros también en las promesas de Dios dice que tenemos que refunfuñar con fuerza y fortaleza en el tiempo de dificultad, de adversidad, de obstáculos, cuando viene la aflicción. En el amor de Dios dice que aquella virtud que dispone nuestros corazones a deleitarse con sus promesas de su palabra, Él se glorifica. Y cuando usted lo adora en espíritu y en verdad, en su vida real, y que nosotros nos acercamos al trono de la gracia, dice que nos da un espíritu de inteligencia, un espíritu de sabiduría, de conocimiento, que somos humildes en hacer las cosas con entendimiento. Y no se exalta, no se enoja, sino que busca un entendimiento. Ya no se irrita porque cualquier cosa, y en el amor de Dios guarda el alma para pensamientos nuevos. Se personifica el hombre, se personifica la mujer, porque la mujer el hombre se vuelve sabio, se edifica, no destruye, dice, su ser querido ni a sus semejantes, sino que los cuida, los protege, no va a lastimar, no va a obstruir. Por eso dice en Juan, en el San Juan capítulo 2 versículo 39, que seguimos leyendo ahí, dice: y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ¿por qué nos dice Dios que tenemos que amarnos nosotros para poder amar a nuestros semejantes? Porque si hay ira,
Si no hay humildad en nosotros, ¿cómo vamos a poder amar a nuestro vecino? ¿Cómo vamos a poder amar a nuestros vecinos, a nuestros amigos? Porque podemos decir que son nuestros amigos, pero realmente no lo son, porque tenemos una ira, tenemos contienda, tenemos amargura, tenemos cosas escondidas y que va a ser imposible de amar a nuestros semejantes. Por eso el versículo 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Fíjense que de estos dos mandamientos es la fuente que se desenvuelve en los otros 8 versículos que nos habla de los 10 mandamientos. Por eso es algo tan importante que nosotros nos demos cuenta que el amor a Dios justifica a Dios. Y la justificación significa que es la acción de hacer algo o alguien justo ante Dios. La justificación es cuando Dios declara a quien ponga su fe a Cristo. Jesús se convierte en nuestro sustituto a la cruz para que nosotros pudiéramos ser hechos justos ante Dios. Éramos culpables, benedictos, pero por medio de su Hijo nos hace justos y nos declara justos por su misericordia y por su amor hacia nosotros, porque Dios siempre nos ama, siempre lo va a amar, porque Él no se aleja nunca de nosotros, porque es nuestro Padre, es nuestra fuerza. Nosotros somos los que nosotros nos alejamos. Por eso en Romanos 3, del 21 al 31, dice claramente, pero leemos el versículo 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, los que creen en Él. Gloria sea al Señor. La justificación de Dios lo va a hacer los que creen en Él, porque los que no creen en Él nunca van a poder dar una justificación, porque están en pecado. Dice la palabra de Dios, pero vamos a leerlo desde el 21 para que entiendamos el mensaje. Pero ahora, aparte de la ley, me ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Tenemos redención, pero tenemos también que ser justificados. Y justificar, ¿qué es lo que significa? Que es la acción de hacer algo justo ante la presencia de Dios. Muchas de las veces, y aquí vamos a ver que la justificación de Dios siempre va a llegar por la fe. Esa fe que es en Jesucristo. Todos los que creen es un hecho. Pero hay 3 tipos de justificación. Una justificación que es posesional, una justificación progresiva y una justificación perfecta. La justificación posesional es la posesión legal que nos otorga por medio de Cristo en sus promesas y en su palabra cuando cree
y ha creído que Dios es fiel y verdadero. Y nos ve como justos, porque usted está manifestando justificación hacia Dios. La justificación progresiva es la santificación que nosotros podemos lograr, el acercamiento a la palabra de Dios, el acercamiento a la convicción de su voluntad por medio de la fe, que es progresiva y continua, de oraciones y de ayunos, de estar leyendo la palabra de Dios, y su esplendor va aumentando, su fuerza va aumentando hasta alcanzar la plenitud como la aurora. Gloria a Dios. Y quiero explicarles un poquito sobre la aurora para que ustedes se den cuenta cómo es que Dios se manifiesta de esta manera. Pero la aurora es como cuando empieza a salir el sol, cuando empieza a resplandecer el sol. Muchos lo conocemos como cuando raya el alba, o cuando ya viene amaneciendo, cuando es de madrugada. Pero el cristiano que está buscando el rostro de Dios, la santidad de Dios, dice que es un rostro hermoso. Cambia su aspecto. Su aspecto es resplandeciente. Porque va a cambiar, porque se va a hermosear por el poder del Espíritu Santo. Porque dice que está alimentando el espíritu del hombre dentro de cada uno de nosotros, y va a rebocear. Va a rebocear en un sentido que hermosea su templo del hombre por medio de la oración y por medio del ayuno. O sea, cuando usted vea que una persona está cambiando su rostro, cuando vea una persona que está cambiando su forma de conducta, cuando vea una persona que tiene paciencia dentro, porque él está confiado en la palabra de Dios, él está confiado en las promesas de Dios. Ya no es él, ya no piensa por él, sino ahora piensa en las promesas de Dios. Por eso en Proverbios 4:18 nos dice: mas las sendas del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque va a caminar en la perfección. La justicia perfecta es no hacer el pecado. Y es como vamos a entrar en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justificación y nos da vida a todos. Dice que en Romanos 5, del 1 al 18, la justificación, pues, por la fe que tenemos, paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien también tenemos entrada por la fe. Esta gracia es la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí en esta palabra nos habla claramente que cuando usted desarrolla en las promesas de Dios, lo que usted va a hacer es que va a rebosar la paz en usted. Pero con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, van a ser una paz interna, confiable, en que usted nada se le va a hacer imposible. Porque también tenemos, dice, entrada por la fe. O sea, esa fe que usted dice: yo lo voy a lograr. Yo tengo la capacidad y la firmeza de hacer y de lograr una esperanza.
Por eso es lo que nos habla en el capítulo 2, la esperanza de la gloria de Dios. Pero que está Dios, que ¿cómo Dios se va a glorificar? En la gracia de Él, que estemos firmes. Versículo 3, y no solo de esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Gloria sea al Señor. Por eso el amor de Dios, en su sabiduría y en su inteligencia y su grandioso poder, es algo que emana Dios en el amor de Él, y lo que Él quiere que nosotros entiendamos, que el amor de Dios es sabiduría en su inteligencia y su grandioso poder. Por eso la inteligencia espiritual piensa, define el mundo, la intelectualidad para cada día. Por eso en Job 28:28 dijo: el hombre, y aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando conoce a Dios, cuando conoce a su Padre original, genuino, vivo, verdadero, él va a tener un respeto hacia Dios. Y él lo que va a buscar es la dirección de su Padre. Y lo que su Padre le va a hacer es que le va a dar una intelectualidad de sobrevivencia para este mundo. Y él dice que se va a apartar del mal por la inteligencia. Y dice Salmo 111:10, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Y a mí me hacía un breve recordatorio cuando David dice que el corazón de David tenía un encuentro, una similitud con Dios, y tenía tanta sabiduría. Y me hacía un recordatorio que si nosotros leemos la palabra de Dios continuamente, vamos adquiriendo sabiduría, vamos adquiriendo conocimiento. Y por eso David tenía un alto conocimiento y una descendencia futura que tuvo con Salomón, porque estaban siempre leyendo las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras hacen un buen entendimiento todos los que practican sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Porque ese es el amor que emana de Dios. El amor de Dios está en las Escrituras. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice que la inteligencia es la capacidad de entender y comprender, de resolver problemas. La habilidad y destreza y experiencia. El don de la inteligencia es una luz que el Espíritu Santo concede para penetrar las verdades oscuras que la fe propone. Piensen cómo aquí lo descifran, y muchas de las veces
Cuando nosotros dicen, es que yo pienso bien, yo hago bien las cosas. Pero si realmente nosotros entendemos lo que se define la inteligencia, dice que es la capacidad de entender o comprender y resolver problemas, habilidad, destreza y experiencia. El don de la inteligencia es una luz que el Espíritu Santo concede para penetrar las verdades oscuras que la fe propone, que la fe considera 3 clases importantes para cada uno de nosotros. Dice que Dios, lo que forma en cada uno de nosotros, Dios y sus misterios. Dios tiene la coinonía en las criaturas, lo que en Dios se relaciona. Y el otro punto importante dice, nuestras acciones para dirigirlos al servicio de Dios. Entonces, si nosotros entendemos que la inteligencia nos ha dado Dios es la capacidad de entender, la capacidad de comprender y de resolver los problemas, porque es una habilidad y una destreza con experiencia. El don de la inteligencia es la luz en el poder del Espíritu Santo. Porque cuando usted conoce las promesas de Dios, cuando usted conoce la palabra de Dios, dice que penetrará en las verdades de la oscuridad de la fe. Porque tenemos fe. Pero ¿dónde tenemos puesta la fe? ¿Dónde está su fe? Por eso nos habla de esta manera Dios, para que nosotros entiendamos y comprendamos que el Espíritu Santo nos ilumina por medio de la fe, que nos comunica lo que va a acontecer o lo que va a suceder. Porque dentro de cada uno de nosotros tenemos ese discernimiento, ese poder del Espíritu Santo que nos advierte, ya sea por medio de sueños, ya sea por medio de alguna persona que nos hable, ya sea por medio de una visión, ya sea por medio de la fe que usted tenga. Pero siempre hay una comunicación, dice acá. La comunicación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina por medio de la fe, que nos comunica todo. Lo que la fe nos hace creer, simplemente el don de la inteligencia. No nos hace penetrar con más claridad de lo que la fe enseña. Aprendan este fundamento que todo cristiano debe de saber. La fe nos hace creer simplemente el don de la inteligencia. Fíjense cómo se enlaza la fe con la inteligencia, porque luego cuando uno dice, es que yo soy muy inteligente y tengo fe, que yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y cuando no salen a nuestra manera, nos decepcionamos y nos autodestruimos nosotros mismos. Por eso aquí dice que la fe nos hace creer simplemente el don de la inteligencia. Por eso Dios nos quiere implantar el conocimiento de sus promesas. ¿Para qué? Para que penetre el conocimiento de la enseñanza con el Espíritu Santo. Quiere enlazarse con nosotros, para que usted vaya de victoria en victoria, de prosperidad en prosperidad. Porque eso es lo que Dios quiere, que usted sea un creador. Y lo vamos a ver más adelante, porque dice que también la sabiduría
La sabiduría es otra fuente de la inteligencia. La sabiduría es la fuente de las sagradas escrituras a Dios. Es el origen de toda fuente en el conocimiento y en el cumplimiento de las leyes de los mandatos de Dios. La sabiduría necesita una experiencia, un aprendizaje que a su vez nos permite tener una noción mucho más integral, holística de nuestra existencia, permitiendo discernir mucho más fácilmente entre los que están bien y lo que está mal. Las personas que tienen sabiduría tienen una cualidad que los diferencia. Son prudentes, hay una tranquilidad, la paz, la solución de los conflictos, usando siempre la palabra escritural. Cuando nosotros nos vamos a acercar a un cristiano con conocimiento bíblico, con promesas que está llevándolo por obra, que está uno en la existencia, en el poder del Espíritu Santo, vamos a encontrar que hay cualidades en donde va a haber tranquilidad, paz, prudencia, en donde nosotros nos vamos a dar cuenta que siempre está obrando la palabra de Dios como herramienta de acción cristiana. La palabra de Dios es pura y no hay nada escondido. Con un entendimiento espiritual, despierta la conciencia del creyente de la sabiduría del Señor. Es parte del camino hacia Él. Porque cuando un cristiano despierta esa conciencia espiritual, despierta la sabiduría del hombre hacia Dios. Y esa es una parte fundamental que encamina al camino eterno, a la vida eterna. Porque va a caminar por esa fe para lograr el conocimiento de todo lo que tiene reservado para Dios. Y vamos a la palabra de Dios en Éxodo 31:3. ¿Cuánto es importante que nosotros nos aferremos a las promesas de Dios y a la palabra de Dios? Porque eso va a cambiar nuestra forma de pensar. Éxodo 31:3 dice: y lo he llamado el del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte. Dice versículo 4, para que inventar, diseño para trabajar en oro, plata y bronce. ¿Qué nos hizo Dios en cada uno de nosotros? Que estamos capacitados para inventar y diseñar y para trabajar. Tres cosas fundamentales que nos enseña Dios aquí, en su palabra. En donde nosotros podemos ver, en el versículo 31 de Éxodo, que nos da un regalo tan precioso. Dice que nos ha llenado del Espíritu de Dios. Que dice en sabiduría, inteligencia. Por eso yo les descifré lo que era inteligencia y lo que era sabiduría, para entender
este fundamento y dice en ciencia y en todo arte. Dice que el versículo 4 nos habla de que él, para inventar, el hombre lo hizo para inventar, para diseñar y para trabajar. Aquí nos da dos ejemplos que puede trabajar en el oro, la plata, el bronce, donde nos habla claramente que Él es el dueño del oro y de la plata. Pero fíjense cómo es Dios tan hermoso, que el hombre lo diseña de una manera para que trabaje, pero con entendimiento. Dice el versículo de Éxodo 35, versículo 31, y dice claramente las escrituras, donde podemos ver que del 1 al 35, del 1, 35, 31, perdón. Gloria a Dios. Y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia. Vuelve a repetir lo mismo. Y fíjense lo que Dios hace aquí. Es algo tan hermoso que nos enseña que nosotros tenemos la capacidad, pero tenemos que instruirnos para poder entender lo que Dios nos quiere decir. Versículo 3 dice: y lo ha llenado el Espíritu de Dios en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en arte, y todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro y plata y bronce. Nos los vuelve a repetir aquí. Y dice que en el versículo 35, 26, 25 y 26 vamos a leer. Dice claramente, dice: además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que había hilado: azul, púrpura, carmesí y lino y fino. Dice: pero qué algo tan importante que hizo Dios aquí en la mujer. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilando pelo de cabra. Imagínense en aquellos tiempos, hilando pelo de cabra era una habilidad que solamente Dios lo puede dar, porque el pelo de cabra es muy fino. El pelo de cabra no se puede unir fácilmente. Pero aquí nos dice claramente en este versículo, y aclara Dios, que además de todas las mujeres sabias de corazón, ¿qué puso Dios en las mujeres? Sabiduría, habilidad en sus manos, que traían lo que habían hilado. Pero lo importante que Dios dice que en el corazón impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Fíjense, el arte, la habilidad que Dios nos puede desarrollar en cada uno de nosotros. Y si muchas de las veces nosotros no podemos prosperar porque carecemos de conocimiento, si nosotros nos instruyéramos en la palabra de Dios y estuviéramos leyendo cada vez más la palabra de Dios, se nos va a abrir más el entendimiento. Porque el amor de Dios no es solo la palabra, es un amor puesto en acción que ha demostrado a la humanidad
desde el principio de la fundación del mundo, Dios se manifiesta en su amor de una forma contundente, de una forma gloriosa, de una forma visible e invisible, al enviar a su Hijo a esta tierra, para que esta tierra tenga vida eterna, para que todo ser humano tenga vida eterna. Pero despreciamos la sabiduría de Dios, despreciamos la inteligencia de Dios. El amor de Dios es un amor sacrificial, incondicional, que lo dio todo y no escatimó nada para nosotros, para rescatarnos de la muerte eterna, porque es lo que Dios no quiere, que vayamos a la muerte eterna, sino que vayamos a la vida eterna, a morar con Él. Por eso Jesús dijo: es necesario que yo me vaya al Padre para hacer moradas para cada uno de nosotros, para todo aquel que tiene fe, para todo aquel que quiere, no quiere perderse, para todo aquel que quiere una vida eterna, una mejor vida, tanto allá en los cielos como aquí también en la tierra. Porque el que lee la palabra de Dios tiene un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia. Por eso el 1 de Juan, vamos a leer desde el 4 al 9 o del 4 al 11, para que más que nada esto nos identifica. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios vio a su Hijo unigénito al mundo para que nadie se pierda por Él, sino que Él siempre está luchando que nosotros creamos que hay un Dios verdadero, que hay un Dios que nos quiere dar riquezas, hay un Dios que nos dice: levántate, esfuérzate, conoce mi camino, conoce mi palabra, conoce mis promesas. Pero muchas de nosotros despreciamos todo esas riquezas que tiene reservado Dios. Y sin conocimiento no vamos a poder lograr nada. Leemos desde el versículo 4 en adelante: hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En la palabra de Dios, todo aquel que lee la palabra de Dios conoce la verdad y va a conocer también el error. Y esto es desde cuando Adán y Eva pecó. ¿Qué le dijo a Satanás a Eva? Que no iba a morir, sino iba a conocer el bien y el mal. Y aquí nos vuelve a recalcar Dios: nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no oye, no entiende, no comprende, y va a seguir en sus mismas arrogancias, en sus mismos pensamientos, y la destrucción y la perdición es individual. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Cuando usted conoce el amor de Dios, versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Amados, Dios nos ha amado así. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Gloria a Dios. Es sencillo. Es sencillo de ver a un Dios vivo y verdadero. Porque en cada uno de nosotros conocemos la verdad y conocemos el error. Por eso, cuando el amor de Dios está en la vida, es la más pura energía que puede emanar de un hombre o de una mujer, en donde el Espíritu Santo genera el amor en el creyente, convirtiéndolo a la prueba del ser un discipulado. Porque cada uno de nosotros que nos integramos a Jesucristo somos discípulos de Él, entrenados, enseñados, capacitados para un galardón que está en los cielos, una bendición que va a derramarse en cada uno de nosotros. El amor tiene una clara conexión. El amor tiene una clara conexión con la fe. El amor a Dios es un amor general, un amor en global y un amor para todos iguales. Él no tiene excepción de personas. Él es un Dios que nos ama y que Él está fervientemente en su amor, ansioso por darnos a conocer las virtudes, la fidelidad, la misericordia y el amor que Dios tiene reservado para toda la humanidad. Porque Dios se manifiesta siempre en amor. Siempre se ha manifestado en sus milagros, en sus prodigios, en una vida eterna. El amor, como dice, es sacrificial, porque hay que sacrificarse. Hay que dormir menos, leer más la palabra de Dios. ¿Quiere usted ser próspero? Aprenda la palabra de Dios, que es una herramienta de acción, es una herramienta de ejercicio, es una herramienta para que usted sea un cristiano que logre propósitos, que sea usted creativo, que tenga la visión de Dios, el propósito y el conocimiento de sabiduría de que nos quiere encaminar hacia Él. Porque Él tiene riquezas y tiene riquezas en abundancia. Nosotros no hemos podido lograr esas riquezas por falta de entendimiento, por falta de enseñanza, por falta de instrucción. Pero Dios quiere que nosotros conozcamos su sabiduría y su inteligencia y su ciencia en el arte que tiene reservado para cada uno de nosotros, porque Dios nos ha diseñado, nos ha fortalecido para trabajar con Él
en la voluntad y haciendo siempre su voluntad, pero Él lo quiere con un diseño proyectado de inteligencia y sabiduría espiritual. Alabado sea el Señor. Demos gracias al Señor. Vamos a darle gracias porque Él es grande, Él es maravilloso y Él es glorioso. Bendito Dios. Te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios. Y como tú hablaste en Job 28:28 y dijo que el hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y nosotros, Padre, te pedimos esa sabiduría, ese espíritu de inteligencia, Padre, para que cada día, Señor, entiendamos más tus promesas. Abre, Padre, nuestros corazones y siembra esa palabra de fe para obstruir la oscuridad que emana en cada uno de nosotros. Porque las Escrituras es de Dios, es inspirado en el conocimiento y en el cumplimiento de sus leyes y mandamientos. Bendito Dios, permítanos aprender para lograr esa magnitud de integridad y que nosotros podamos ir y apegarnos al Espíritu Santo y a penetrar en la verdad para desechar los errores de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos enseñas. Gracias, Padre, porque yo sé que en cada uno de mis hermanos tú vas a limpiar esos corazones y esas almas y los vas a hacer unas nuevas criaturas. Y nos vas a enseñar, Padre, tus mandamientos que no son gravosos. Nos vas a enseñar, Padre, a caminar por fe. Padre, yo te pido, Padre, que nos limpies nuestro corazón y abra nuestros ojos de entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen amén. Gloria a Dios. Bendito Dios eterno, te damos gracias. Bendito, denle un fuerte aplauso.